Bueno, soy el doctor Antonio Hernández Espriu. Esta sigue siendo la primera clase a distancia, la parte 2 de la primera clase. Así que seguimos. Me voy a regresar un momentito para explicar con un poco más de detalle las láminas anteriores. Les decía, en esta lámina, este es el tiempo que se recomienda medir el abatimiento. Una vez que se inicia el bombeo en un pozo, la carga hidráulica se va batiendo, el nivel del agua se va batiendo y es necesario fijar de manera no tan rígida, pero más o menos seguir estas guías, algunos intervalos recomendados de medición, es decir, cada vez que la carga hidráulica va disminuyendo, cada cuánto tenemos que medir el nivel en campo. Bueno, les decía que inicialmente se hacen intervalos muy pequeños, por ejemplo, se puede medir cada 10 segundos la carga hidráulica durante los primeros 2 minutos, es decir, se inicia el bombeo y durante los primeros 2 minutos podemos medir la carga hidráulica cada 10 segundos. Cada 10 segundos tomamos un dato. Posteriormente podemos empezar a espaciar las mediciones y tomar el abatimiento de la carga hidráulica cada 30 segundos, por ejemplo del minuto 2 al minuto 5, y después ya ir tomando datos cada minuto, del minuto 5 al minuto 15 y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando ya vamos en las primeras 5 horas de la prueba de bombeo, podemos ir tomando un dato cada 10 minutos y de las 5 horas a las 24 horas ya podemos tomar datos una vez cada hora y así sucesivamente. ¿Cuánto debería durar una prueba de bombeo? Bueno, lo ideal sería que pudiésemos mantener un bombeo sostenido a caudal variable o constante de 72 horas, 3 días, es lo ideal. A veces en la realidad es muy complicado sostener un bombeo durante 72 horas porque no podemos parar un pozo municipal o un pozo agrícola o un pozo de abastecimiento humano y a veces pues podemos bombear 48 horas o a veces 24 o a veces 20 o 18 o 12. Bueno, pues esto pasa en la realidad, pero digamos, la teoría nos dice que deberíamos de irnos a 3 días de duración y después de ese momento empezamos a recuperar, es decir, apagamos la bomba, el nivel que está batido empieza a ascender y otra vez volveríamos a tomar los tiempos de ascenso siguiendo estos intervalos recomendados. Bueno, esos datos que extraemos de la prueba de bombeo, que son en estado estacionario, insisto porque es bien importante entenderlo, estado estacionario es no cambia ya la carga hidráulica con respecto al tiempo, es decir, la carga hidráulica baja y en algún momento dado se estaciona, permanece constante y entonces vamos a tomar los datos de la carga hidráulica con respecto a la distancia. Si la carga hidráulica sigue bajando, vamos a tomar la carga hidráulica siempre con respecto al tiempo y en este último caso vamos a tener pruebas en estado transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación de datos se separa interpretación estacionaria e interpretación transitoria. Y en ambos casos necesitamos conocer, contextualizar el sistema acuífero que se está analizando con respecto a la comparación de modelos teóricos que representen la idealización de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación de datos en pruebas de bombeo, a veces en estado estacionario y siempre en estado transitorio, implica la comparación, a veces cualitativa y a veces cuantitativa, de la prueba de bombeo que nosotros tenemos con respecto a modelos teóricos que tienden a idealizar el comportamiento de un acuífero cuando es sometido a bombeo. Y estos modelos teóricos comprenden, digamos, el tipo de acuífero, las condiciones iniciales, las condiciones de frontera exteriores, que pueden ser una condición de frontera infinita o finita, por ejemplo, fronteras de recarga o no flujo, o condiciones de frontera interiores, como el tipo de penetración, total o parcial, almacenamiento del pozo y pérdidas en la captación. Esto es importante porque cuando vamos variando cada uno de estos aspectos, los modelos teóricos van cambiando y lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando interpretamos pruebas de bombeo en estado transitorio, es comparar la respuesta real que tenemos del acuífero con respecto a este modelo teórico. Y ese modelo teórico y por lo tanto la respuesta real del acuífero sometida a bombeo a través de una extracción será diferente, por ejemplo, si tenemos un acuífero infinito o si el acuífero está afectado, entre comillas, por una frontera de recarga o si el pozo es
totalmente penetrante en el espesor saturado del acuífero o es parcialmente penetrante, o tenemos o no almacenamiento en el pozo o tenemos o no pérdidas en el pozo, ¿de acuerdo? Ok, ese es el concepto general de la interpretación. Entonces los datos de campo se procesan, lo vamos a procesar en general utilizando modelos analíticos que representan soluciones de la ecuación general de flujo, tanto para estado estacionario como para estado transitorio según el tipo de acuífero. Aquí hago un pequeño paréntesis. En clase ya no nos dio tiempo de revisar la ecuación general de flujo. Por favor, revísenla. La derivación o la demostración de la ecuación general de flujo, que se basa básicamente de un balance de masas aplicando la ley de Darcy en un volumen elemental de control, viene en cualquier libro de hidrogeología, en el Applied Hydrogeology de Fetter, en Hidrología Subterránea de Custodio y Llamas, en el libro que les pasé en PDF de Pozos y Acuíferos, ahí viene, revisen la ecuación general de flujo, porque todas las ecuaciones que vamos a utilizar para interpretar pruebas de bombeo son soluciones específicas de la ecuación general de flujo. Bueno, actualmente existe una gran cantidad de estos modelos, tanto analíticos como incluso ya numéricos, para interpretar pruebas de bombeo, ¿de acuerdo? Bueno, les decía, las suposiciones básicas para interpretar pruebas de bombeo se basan en un marco conceptual. Vamos a simplificar el acuífero que estamos estudiando suponiendo estas consideraciones. Vamos a suponer que el acuífero tiene en su base una capa confinante. Vamos a suponer que las formaciones geológicas son horizontales y de extensión infinita. Vamos a suponer que la superficie potenciométrica del acuífero siempre va a ser horizontal antes del bombeo y por lo tanto los cambios derivados de la superficie potenciométrica van a ser ocasionados exclusivamente al bombeo. Vamos a suponer, pues ya lo sabemos, una gran mentira, que el acuífero es homogéneo isotrópico. Vamos a suponer que el flujo alrededor del pozo es radial. Vamos a despreciar los flujos verticales. Vamos a suponer que tenemos un modelo darciano y vamos a suponer que el pozo y los de observación son totalmente penetrantes y el pozo de bombeo tiene un diámetro infinitesimalmente pequeño y es 100% eficiente. Este es el marco teórico de referencia de la interpretación de pruebas de bombeo. A medida que no se cumpla cada una de estas suposiciones o varias, pues nos alejaremos de la respuesta de una prueba de bombeo real con respecto a su modelo teórico. ¿De acuerdo? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces estas son las soluciones clásicas de la hidráulica de pozos para interpretar pruebas de bombeo. Se dividen de acuerdo al régimen y de acuerdo al acuífero. Por ejemplo, si estamos analizando acuíferos confinados en régimen estacionario, insisto mucho, la carga hidráulica ya no cambia con respecto al tiempo, analizaremos ese contexto hidráulico y por lo tanto interpretaremos esa prueba aplicando, por ejemplo, la ecuación de TIM. Si ese acuífero es sometido a bombeo y la carga hidráulica cambia con respecto al tiempo, estaremos en el sector de pruebas transitorias y tendremos que echar mano, por ejemplo, de los modelos de Thys o la simplificación de Cooper y Jacob para interpretar esa prueba de bombeo. Si el acuífero es semiconfinado, en estacionario podemos utilizar la ecuación de Degli y en transitorio la ecuación de Hantuch. Y si el acuífero es libre, podremos utilizar la corrección de Dupuit, una corrección ya un poco vieja, y si es transitorio, la ecuación de Neumann. ¿De acuerdo? Estas soluciones se conocen como las soluciones clásicas en la hidráulica de pozos. Y hoy en día, pues se tiende todavía a abusar de estas soluciones, pero la literatura científica nos marca soluciones un poco más modernas, un poco más complejas y un poco más robustas en la parte matemática. Entonces, para que ustedes se den una idea, yo he buscado más de 60 o 65 soluciones analíticas para interpretar pruebas de bombeo y aquí hay un listado un poco más actualizado de los métodos que se utilizan para interpretar pruebas de bombeo. Por ejemplo, los métodos de Moench. Neumann ha seguido trabajando con sus estudiantes de doctorado. Entonces, además de esta solución de 1975, tiene soluciones del 2007, del 2011, del 2012. Hay incluso soluciones petroleras, como las soluciones de Greengarten, para analizar bombeos en acuíferos fracturados de conductividad infinita. Hay mucho desarrollo matemático y hay mucha investigación. Es un tema vivo en la investigación hidrogeológica y también petrolera en la parte de hidráulica de pozos.
y de pruebas en pozos en general. Bueno, muy bien. Este es un ejercicio que vamos a realizar en la siguiente clase a distancia. ¿De acuerdo? O en una de las clases a distancia. Entonces, esta es una prueba de bombeo, ya formalmente hablando, que vamos a aprender a interpretar. Es una prueba de bombeo en estado estacionario, ¿de acuerdo? Y es una prueba de bombeo que consiste, pues básicamente, en que se extrae un pozo municipal a un caudal de 90 litros por segundo, perforado en un acuífero confinado de 240 metros de espesor saturado, que está compuesto por una intercalación de areniscas y conglomerados, y los abatimientos se miden en 3 pozos de observación, el pozo de observación número 1, el 2 y el 3. Y en cada uno de estos pozos se registra el abatimiento, es decir, la diferencia entre el nivel estático y el dinámico. Por ejemplo, en el primer pozo de bombeo, que está a 1 metro del pozo de bombeo, es de 12.85 metros. El pozo de observación 2, que está un poco más alejado del pozo de bombeo, a 15 metros, el abatimiento es menor, evidentemente porque ese pozo se aleja del centro básico de extracción, su abatimiento es de 7.7 metros, y el pozo de observación número 3, que está bastante alejado del pozo de bombeo, 94 metros, registra un abatimiento de un poquito más de 5 metros. Con esta información que tenemos, en una de las siguientes clases que les subiré en YouTube, les iré explicando cómo con esta información se puede inferir la transmisividad del acuífero, la conductividad hidráulica del acuífero y el radio de influencia del pozo municipal. ¿De acuerdo? Entonces, ok. En esta ocasión nos vamos a quedar aquí, por favor, hasta la lámina número 18. Van a seguir con la clase número 2 en YouTube y les iré guiando sobre el número de clases que vamos a ir avanzando para revisar primero las particularidades, me regreso, de los métodos estacionarios y después veremos los métodos transitorios. Debido a que estamos en una situación anómala, trabajando solamente a distancia al 100%, trataré de resumir mucho estas soluciones y me iré por las más prácticas, las más populares, las que se utilizan más en proyectos reales de ingeniería del agua subterránea, y nos dejaremos un tanto de los modelos más teóricos que tienen poca utilidad hasta el momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este video ya está en YouTube, ¿de acuerdo? Los invito a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Aquí iré subiendo los videos que vamos a ir considerando a lo largo de esta clase, y por favor suscríbanse para que de manera automática reciban las notificaciones de los videos que vamos subiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues me despido, les agradezco su atención, estoy a su disposición a través de la plataforma de Google Scholar o por correo electrónico o por la cuenta de Twitter, para que no se queden con ninguna duda y podamos seguir estas clases de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, ánimo chavales, y me contactan si tienen cualquier duda al respecto. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Bye bye.